Es como el infierno, estás en tu celda todo el día, tienes hambre todo el tiempo. Este no es un lugar al que venir porque es duro aquí. En los rincones más oscuros del mundo, existen lugares donde la humanidad es llevada al borde del colapso, prisiones que han redefinido el sufrimiento, donde las condiciones son tan brutales e inhumanas que la muerte a menudo se ve como una liberación misericordiosa. Desde la notoria prisión de Gitarama en Ruanda, donde la brutalidad reina suprema, hasta la prisión del Delfín Negro en Rusia, donde la desesperación asfixia el alma, estas instalaciones no solo castigan, aniquilan la esperanza y destruyen el espíritu humano. Únete a nosotros en un fascinante viaje mientras exploramos 9 prisiones que son peores que la muerte. Hay, no sé, tal vez 500 personas en esta habitación pequeñita. Número 9. Prisión de Gitarama, Ruanda. En el corazón de Ruanda, una prisión notoria se pudre. Sus muros resuenan con los gritos de los condenados. Gitarama, ahora conocida como Muhanga, ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional. La prisión de Gitarama, un lugar donde la humanidad es llevada al límite, es un caldo de cultivo para horrores indescriptibles. Esta penitenciaría ominosa alberga a los criminales más peligrosos, ladrones, violadores, asesinos y delincuentes violentos, todos apiñados en un espacio destinado a una fracción de su número. Con entre 6.000 y 7.000 reclusos hacinados en una instalación diseñada para solo 600 personas, el resultado es una pesadilla de hacinamiento donde los prisioneros pasan sus días de pie sin alivio de las condiciones sofocantes. Las diminutas celdas, de apenas unos metros de tamaño, carecen de techos, dejando a los reclusos expuestos a los elementos. Los resultados son catastróficos. Cada día, 7 u 8 cautivos perecen debido a las horribles condiciones que soportan. Algunos se involucran en peleas violentas o incluso recurren al canibalismo para sobrevivir. No teniendo nada que perder, estos individuos desesperados no se detendrán ante nada para ganar respeto o escapar, creando un ciclo infernal de violencia y desesperación. Sin un sistema de alcantarillado, la instalación se ha convertido en un pozo de inmundicia donde los reclusos se ven obligados a vadear sus propios desechos, luchando contra enjambres de mosquitos que se alimentan de su sufrimiento. La realidad impensable es que los prisioneros se ven obligados a caminar descalzos por este paisaje tóxico, exponiéndolos al riesgo de gangrena, una condición que pudre la carne y los huesos debido a la falta de flujo sanguíneo. Este entorno despiadado ha convertido la prisión en una trampa mortal, donde el más mínimo error puede llevar a la descomposición de las extremidades y la más leve infección puede convertirse en una sentencia fatal. En una escalofriante escalada de horror, el 38% de los reclusos remitidos al hospital cercano llevan las brutales cicatrices de heridas traumáticas, incluyendo tímpanos rotos y carne desgarrada por las feroces mordeduras de sus compañeros de prisión. Mientras que el 41% sufre las horribles consecuencias de pies en descomposición, devastados por las condiciones insalubres que los obligan a estar descalzos en aguas inmundas, al costo devastador de dedos, pies y piernas amputados. Un testimonio de la crueldad implacable de la prisión. Y sin embargo, a pesar de la necesidad abrumadora, las instalaciones médicas de Gitarama son lamentablemente inadecuadas, con un único edificio hospitalario que lucha por hacer frente al aumento de casos de disentería. La escasa capacidad del hospital está perpetuamente desbordada con múltiples pacientes apiñados en colchones sucios, suplicando por migajas de atención médica del único médico a tiempo completo y su equipo de 8 trabajadores de salud sobrecargados. A medida que las infecciones de la piel, las heridas y la desnutrición se disparan, el personal médico está trágicamente mal equipado para detener la ola de sufrimiento, dejando a los reclusos deseando nada más que la muerte. Las condiciones aquí son completamente inhumanas. Es urgente que se mejoren, dijo Brigitte Troyon del Comité Internacional de la Cruz Roja, que está proporcionando asistencia médica y de otro tipo a las prisiones de Ruanda. Media docena de personas mueren en Gitarama cada día. Si estalla una epidemia, no se sabe cuántos podrían morir. Las repetidas súplicas de las organizaciones de derechos humanos han caído en oídos sordos, ya que las espantosas condiciones en la prisión de Gitarama permanecen obstinadamente sin cambios, a pesar de las fervientes protestas y condenas de los defensores de la dignidad humana y la justicia. Número 8. Rikers Island, ciudad de Nueva York. En las sombras de la ciudad que nunca duerme, una isla olvidada acecha, oculta de las luces brillantes y las calles bulliciosas de la ciudad de Nueva York. Esta enigmática masa de tierra, Rikers Island,
El complejo principal de cárceles de la ciudad es un abismo notorio de abuso y negligencia, donde hasta 15.000 prisioneros están confinados en una cultura de miedo y violencia en sus 167 hectáreas. Detrás de sus imponentes muros, los reclusos tiemblan de terror ante los despiadados oficiales correccionales que ejercen su poder con impunidad, imponiendo castigos crueles e ignorando las súplicas de ayuda. La espantosa reputación de la prisión está grabada en las cicatrices de sus víctimas, quienes fueron sometidas a golpizas despiadadas, agresiones sexuales y negligencia. Rikers Island es una bomba de tiempo de violencia, un polvorín de abuso físico y mental, donde los vulnerables son presa, y las voces de los oprimidos son silenciadas. Esta llaga supurante en la conciencia de la ciudad ha atraído la ira de la prensa y el poder judicial, resultando en fallos condenatorios contra el gobierno de la ciudad de Nueva York. Dentro de sus frías e implacables paredes, miles de criminales que esperan juicio, cumplen condenas o simplemente están de paso hacia otras instalaciones son retenidos en esta cárcel. Pero cuidado, porque este lugar olvidado ha ganado una reputación como una de las instalaciones correccionales más depravadas e inhumanas de los Estados Unidos, una distinción solidificada por su clasificación en la lista de las 10 peores prisiones del país de la revista Mother Jones en el año 2013. Aquí, en este mundo desolado y abandonado, las agresiones sexuales, las palizas brutales y la negligencia insensible son la norma, con oficiales que se deleitan en el poder de infligir dolor y sufrimiento a los vulnerables. Los enfermos mentales son particularmente acosados, y sus gritos de ayuda son recibidos con risas burlonas e indiferencia sádica. Los enfermos y los moribundos son dejados a pudrirse, sus súplicas por atención médica ignoradas o burladas por los mismos oficiales que juraron protegerlos. Dentro de la notoria Rikers Island, un asombroso 80% de los detenidos están retenidos sin una condena, obligados a soportar una pesadilla de tortura física y psicológica mientras esperan juicio. El asalto a su dignidad es multifacético, con abuso verbal, sexual y emocional infligido por sus captores. La privacidad es un recuerdo lejano, ya que a algunos se les niega incluso el derecho humano básico de la soledad al usar el baño, sujetos a la mirada constante de los oficiales de policía. Mientras tanto, la infraestructura de la instalación se está desmoronando. La escasez de personal exacerba el caos, y la pandemia ha creado una tormenta perfecta de peligro y degradación. Afuera, los familiares están frenéticos por noticias mientras sus seres queridos languidecen en condiciones inhumanas, atrapados por un sistema judicial atrasado que parece sordo a sus súplicas. Aileen Maher, una líder en el vocal movimiento de Nueva York, quedó atrapada en una pesadilla cuando no pudo pagar la exorbitante fianza de $75,000. Pasó 420 días en Rikers Island esperando juicio y luchando por mantener su cordura. En un intento desesperado por escapar de las condiciones infernales, aceptó una declaración de culpabilidad por un robo de joyas que niega vehementemente haber cometido. Ahora, es una defensora vocal del cierre del notorio complejo carcelario, decidida a asegurar que nadie más sufra la misma experiencia que ella soportó. Allí, ya no eres un ser humano. Los oficiales de correcciones nos decían esto a diario. Rikers Island es un pozo negro de violencia sexual donde los depredadores deambulan libremente, irrumpiendo descaradamente en las celdas de las mujeres para cometer violaciones atroces, mientras otros reclusos vigilan, cómplices del horror. La notoria instalación abandonó las requisas corporales en 1986, citando el sufrimiento insoportable que infligían a las víctimas, que eran sometidas a humillantes registros grupales que involucraban sondas invasivas genitales y anales. Las condiciones de vida son abismales, con funcionarios deleitándose en la crueldad, llevando a muchos al borde de la desesperación y más allá. El trauma es tan insoportable que algunos reclusos han optado por el suicidio como una escapatoria desesperada de la miseria implacable. Las palabras de Benji Lozano capturan la esencia de Rikers Island: infierno, inhumano, repugnante. Un lugar donde la humanidad va a morir. Número 7. Prisión de Diyarbakir, Turquía. Detrás de los sombríos muros del sureste de Turquía, una prisión acecha como una sombra oscura. Su reputación por brutalidad es tan notoria que la revista Time la nombró la cuarta peor prisión del mundo en 2008. La siniestra historia de la prisión de Diyarbakir comenzó en la década de 1980, cuando nació de las cenizas de un golpe militar.
La instalación pronto se transformó en una cámara de tortura donde los kurdos fueron detenidos injustamente y sometidos a sufrimientos inimaginables. En esta prisión olvidada, las salas se identifican indirectamente con términos como disco y bienvenido para enmascarar los horrores indescriptibles en su interior. Los guardias sádicos se regodean en su crueldad, sometiendo a los prisioneros a un aluvión de tácticas de tortura que desafían la humanidad. El espantoso repertorio incluye golpizas, tirones de cabello, desnudamientos, vendajes en los ojos y chorros de agua. Apenas un adelanto del sufrimiento interminable que sigue. El confinamiento solitario, los insultos y la intimidación constante son la norma, con amenazas de muerte y saludos forzados al perro sádico del capitán, Joe, entrenado para morder los genitales de los prisioneros desnudos. Las atrocidades escalan a la privación de sueño y sensorial, golpizas con falaca, descargas eléctricas, quemaduras de cigarrillos, extracción de uñas y dientes, agresión sexual y exámenes rectales. Una letanía de crueldad que haría estremecer incluso a los criminales más endurecidos. Las profundidades de la depravación en esta prisión son insondables, un infierno de Dante donde la esperanza va a morir. Mehdi Sana, el exalcalde de Diyarbakir que pasó 11 años en la prisión, explica: cuando un nuevo prisionero llegaba a la prisión, el capitán Esad lo recibía en la entrada y luego se dirigía a un guardia y decía: prepárenle un baño, luego llévenlo al dormitorio. Esto era un ritual. Así que casi 20 guardias acompañaron al prisionero. Recibió una buena paliza de bienvenida y luego fue arrastrado inconsciente al baño, una bañera llena de heces en la que lo dejaron por unas horas. A pesar de los numerosos relatos, pocos testimonios han surgido de las prisioneras que fueron retenidas en un pabellón separado. Nuran Kamlimarash le compartió un ejemplo impactante, revelando que 75 mujeres estaban hacinadas en una sala diseñada para 25 prisioneras. Aunque las mujeres no eran consideradas iguales a los hombres, enfrentaron la misma brutalidad en la prisión de Diyarbakir, soportando torturas, aislamiento y disciplina de estilo militar. Durante años, fueron sometidas a las mismas duras condiciones que enfrentan los soldados en sus cuarteles. A principios de la década de 1980, la política del Estado turco en la prisión militar de Diyarbakir se caracterizó por el uso sistemático de la tortura y confesiones forzadas, específicamente dirigidas a prisioneros kurdos. Los detenidos eran rutinariamente coaccionados para arrepentirse y confesar, independientemente de su participación real o de los delitos que se les imputaban. En la prisión de Diyarbakir, extraer cualquier información, por trivial que fuera, quién se reía, quién se movía durante el sueño o quién ocupaba un puesto de liderazgo político, se utilizaba como pretexto para más brutalidad. Confesar incluso detalles menores era visto como una traición por los grupos políticos, transformando al prisionero en un agente de autotraición y autodestrucción. Según un exprisionero, convertirse en informante y confesar era la máxima vergüenza en la prisión de Diyarbakir, una mancha que no se podía borrar. La tortura en la prisión de Diyarbakir no era solo daño físico o psicológico, sino una herramienta política utilizada para aplastar la identidad kurda, eliminar la oposición política y crear sujetos sumisos. La extracción de confesiones forzadas era una parte integral de esta práctica brutal, sirviendo a la oscura agenda política del Estado. Número 6. La prisión de Geldani, Georgia. El 18 de septiembre de 2012, una impactante revelación sacudió a la nación de Georgia cuando surgieron videos clandestinos que revelaban las más oscuras profundidades de corrupción y brutalidad dentro de la prisión número 8 de Geldani. Las impactantes imágenes mostraron a los guardias de la prisión y a sus superiores torturando, burlándose y agrediendo sexualmente a los detenidos sin piedad, confirmando las acusaciones largamente susurradas de abuso sistémico. Este escándalo marcó un punto de inflexión en la historia de Georgia, ya que las redes sociales encendieron la chispa de la indignación, obligando a los canales de televisión progubernamentales a finalmente reconocer los horrores que acechaban en las sombras de su sistema penitenciario. La indignación se extendió por toda Georgia cuando impactantes imágenes de video sobre el abuso en las prisiones provocaron protestas generalizadas en ciudades como Tiflis, Batumi, Poti, Kutaisi y Gori. Horrorizados por las imágenes gráficas, los manifestantes exigieron justicia y prometieron continuar sus manifestaciones hasta que se tomaran medidas. Las protestas llevaron a la renuncia de varios líderes políticos.
Las imágenes filtradas, obtenidas por el exoficial de prisiones Vladimir Bedukidze, expusieron la tortura y brutalidad sistémica dentro de las prisiones de Geldani, incluyendo golpizas, simulación de ahogamiento y fracturas deliberadas de huesos por parte de guardias y funcionarios. Bedukidze, quien huyó a Bélgica, inicialmente enfrentó cargos, pero luego se le concedió inmunidad a cambio de su cooperación para descubrir el alcance del abuso. Exprisioneros compartieron relatos desgarradores de la tortura institucionalizada que sufrieron, lo que llevó a un ajuste de cuentas nacional con las oscuras realidades del sistema penitenciario de Geldani. Otras víctimas que testificaron en el informe de 2016 del Comité de Derechos Humanos e Integración Civil del Parlamento de Georgia sobre la tortura en el país, de 2004 a 2012, describieron haber sido sometidos a una brutalidad inimaginable, incluyendo ser golpeados en la cabeza con la culata de un arma, un guardia rompiéndoles la muñeca con el tacón de su bota, y ser forzados a dar testimonio mientras estaban incapacitados y vulnerables bajo la influencia de pastillas para dormir. También relataron haber sido sometidos a abusos físicos y psicológicos, incluidos golpes, amenazas y humillaciones, a menudo con la intención de extraer confesiones falsas. Los testimonios de las víctimas pintaron un cuadro desgarrador de un sistema de justicia que perpetuaba el miedo, la intimidación y la violencia, dejando a los sobrevivientes con profundas cicatrices físicas y emocionales. Según un informe de la Fundación Open Society, este enfoque resultó en condiciones deplorables dentro de las prisiones de Geldani, donde la vida era antihigiénica, indigna y peligrosa. A medida que las organizaciones no gubernamentales continuaron exponiendo el maltrato generalizado y la impunidad dentro del sistema de justicia, quedó claro que la búsqueda de justicia en Georgia se había convertido en una cultura de brutalidad y abuso, donde los derechos humanos eran frecuentemente pisoteados. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Más allá de las rejas, un mundo de horror inimaginable espera. Las prisiones, destinadas a corregir y rehabilitar, se han convertido en guaridas de brutalidad indescriptible, donde los criminales más duros tiemblan de miedo. Las condiciones inhumanas son tan desgarradoras que las palabras no logran transmitir la angustia de los atrapados tras las rejas. Incluso después de conceder la libertad, las cicatrices mentales a menudo resultan ser demasiado para soportar, dejando el suicidio como la única escapatoria. La verdad detrás de estos muros de la prisión es mucho más siniestra de lo que jamás imaginaste. ¿Cuál crees que es el concepto erróneo más común sobre el sistema penitenciario y el encarcelamiento? ¿Y cómo podemos trabajar para cambiar la percepción del público, para que se alinee mejor con la realidad y promueva una reforma positiva? Únete a la conversación y comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios abajo. Ahora, volvamos al video. Número 5. Prisión Central de Ban Quang. La prisión central de Ban Quang es una fortaleza formidable que ha ganado el ominoso apodo de Gran Tigre por su reputación de devorar la esperanza y la libertad. La prisión central de Ban Quang, un coloso de máxima seguridad, ha sido material de pesadillas desde la década de 1930. Dentro de su extenso complejo de 80 acres, se albergan unos impresionantes 8.000 prisioneros, el doble de su capacidad prevista. Esta temible institución se ha convertido en sinónimo de miedo, albergando a algunos de los criminales más peligrosos de Asia, así como a prisioneros extranjeros que han infringido la ley tailandesa. En su apasionante memoria, El daño hecho, Warren Fellows, un ex recluso y traficante de drogas, revela el escalofriante apodo Gran Tigre otorgado a la prisión central de Ban Quang por los tailandeses porque merodeaba y devoraba. Notoriamente, Ban Quang alberga el principal corredor de la muerte y cámara de ejecución para hombres de Tailandia, ganándose su reputación como una de las prisiones más brutales del mundo. Hay pocas prisiones en el mundo cuyas condiciones sean tan duras como las de la prisión central de Ban Quang, ubicada en las afueras de Bangkok, Tailandia. La prisión central de Ban Quang fue construida específicamente para albergar a los criminales más peligrosos y endurecidos, aquellos que esperan apelaciones o sentencias de la Corte Suprema, condenados a cadena perpetua, y los que están en el corredor de la muerte. Su notoria reputación como una de las prisiones más duras de Asia se ha consolidado a lo largo de los años, con condiciones brutales que han cobrado innumerables vidas y cordura. Al llegar, los reclusos son encadenados con grilletes en las piernas durante 3 meses, un golpe psicológico que restringe severamente su movimiento. El tintineo de las cadenas y el peso del hierro en sus piernas sirven como un recordatorio constante de su cautiverio. Los prisioneros en el corredor de la muerte están perpetuamente encadenados, esperando su destino por pelotón de fusilamiento o inyección letal.
Esta práctica terminó misericordiosamente en 2013. La prisión tenía un fascinante sistema jerárquico conocido como el sistema Cheat. Esta compleja estructura interna gobernaba la dinámica de los prisioneros y la supervivencia, siendo el racionamiento de alimentos un aspecto clave. En este sistema, el acceso de los prisioneros a la comida estaba determinado por su posición con la cantina, creando un delicado equilibrio de poder y supervivencia. Un escaso tazón de arroz y verduras era la única provisión gratuita, mientras que todo lo demás tenía que comprarse. Esto creó un marcado contraste donde los reclusos adinerados podían permitirse contratar a otros prisioneros como sirvientes personales, ofreciéndoles comida extra a cambio de sus servicios. En tiempos recientes, esta dura realidad ha llevado a los prisioneros extranjeros a organizar colectas benéficas únicamente para recaudar fondos para una mejor alimentación, destacando la urgente necesidad de necesidades básicas. Número 4. Prisión Black Dolphin. Las prisiones de Rusia son infames por sus duras condiciones, pero una destaca como la más formidable y temida: la prisión Black Dolphin. Ubicada en Soliletsk, en el Oblast de Oremburgo, cerca de la frontera con Kazajistán, esta instalación de máxima seguridad es una de las más antiguas y notorias del país. Establecida como un lugar de exilio para criminales, su sombría reputación solo es igualada por la escalofriante escultura de un delfín negro, creada por los propios prisioneros, que custodia la entrada. Esta instalación de máxima seguridad alberga a 700 de los criminales más depravados y peligrosos de Rusia, pedófilos, caníbales y asesinos en serie que han cobrado la vida de aproximadamente 3.500 víctimas inocentes. Eso es un promedio de 5 asesinatos por recluso. El régimen severo de la prisión está diseñado para mantener a estos individuos peligrosos bajo control. Los reclusos están confinados en diminutas celdas de aislamiento con 3 puertas de acero, atrapándolos efectivamente en una celda dentro de otra celda. Su único respiro viene en forma de un periodo de ejercicio diario de 90 minutos, donde se les permite caminar en una jaula grande, mientras sus celdas son minuciosamente registradas en busca de contrabando. Bajo la constante vigilancia de 24 horas, a los prisioneros se les niegan incluso las comodidades más simples. Se les prohíbe sentarse o descansar en sus literas desde el amanecer hasta el anochecer, obligados a permanecer de pie en un estado perpetuo de incomodidad. El implacable control del delfín negro es asfixiante, un recordatorio constante de que estos reclusos están siendo responsabilizados por sus atroces crímenes. Con precisión militar, los guardias emiten órdenes, exigiendo una respuesta instantánea. Sí, señor. Cada 15 minutos, una mirada vigilante escruta a los reclusos, asegurando el cumplimiento de las normas. No existe un comedor comunitario. En cambio, los prisioneros están confinados a sus celdas y se les alimenta con una dieta de sopa 4 veces al día. El material de lectura es su único consuelo. Los libros, periódicos y transmisiones de radio son su única conexión con el mundo exterior. A los recién llegados se les colocan vendas en los ojos, desorientándolos, impidiendo cualquier intento de trazar el diseño de la prisión y aplastando cualquier esperanza de escape o rebelión. Esta privación sensorial continúa durante el transporte, dejando a los reclusos indefensos y perdidos. Los guardias emplean una técnica de escolta distintiva, doblando a los prisioneros por la cintura y sujetando sus manos esposadas en alto detrás de sus espaldas. Esto les impide escapar o atacar al personal de la prisión, además de hacer que los reclusos dependan completamente de sus captores. Nikolai Astankov, encarcelado por matar a toda una familia y luego quemar sus cuerpos en el bosque, dijo a National Geographic: "Si constantemente piensas en lo que hay aquí, en lo que te espera, que nunca te liberarás, que te quedas aquí solo, simplemente no lo lograrás". Un teniente de la prisión le dijo a National Geographic que la única forma de escapar es mediante la muerte. Ningún prisionero ha escapado jamás de Black Dolphin. Número 3. La Sabaneta. Detrás de los muros amenazantes de la prisión más notoria de Caracas, la Sabaneta se ha ganado la reputación de ser una de las más despiadadas de América Latina, donde los límites entre el infierno y la tierra se desdibujan. Al igual que varias otras instituciones penales en América del Sur, la Sabaneta lucha con la falta de personal y el hacinamiento. Los prisioneros se ven obligados a soportar condiciones miserables con escaso acceso a atención médica, alimentos nutritivos y agua potable, mientras la violencia y el caos reinan sin control.
La Sabaneta es un lugar donde la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. El hacinamiento en la prisión de la Sabaneta es solo la punta del iceberg, ya que la instalación enfrenta una multitud de problemas urgentes. La presencia de bandas rivales que compiten por el poder dentro de los muros de la prisión conduce a enfrentamientos frecuentes y brutales, que a menudo resultan en confrontaciones violentas. Los reclusos frecuentemente se vuelven unos contra otros y, en algunos casos, atacan a los oficiales de corrección, haciendo que el ambiente de trabajo sea peligroso y altamente volátil. Como resultado, ser guardia de prisión en la Sabaneta es una profesión extremadamente desafiante y poco envidiable. Durante años, poderosas pandillas lideradas por un preso predominante ejercieron control sobre la prisión, fomentando una cultura de violencia. Sin embargo, la problemática historia de la instalación llegó a su fin después de 55 años cuando el gobierno intervino, cerrando la prisión y allanando el camino para su transformación en un museo. El catalizador para este cierre fue un motín devastador el 3 de enero de 1994, provocado por las tensiones continuas entre pandillas. Los reclusos prendieron fuego y atacaron a compañeros que intentaban huir, resultando en numerosas bajas. Mientras las fuerzas de seguridad luchaban por recuperar el control, la violencia escaló con estimaciones que sugieren que más de 150 prisioneros perdieron la vida, convirtiéndolo en uno de los motines carcelarios más mortales de la historia. El trágico motín en la prisión de Sabaneta puso de relieve el deplorable estado de las instalaciones penitenciarias de Venezuela, ganándose la notoria distinción de ser uno de los incidentes carcelarios más mortales registrados. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización de derechos humanos que monitorea el sistema penitenciario del país, la prisión de Sabaneta se destaca como la más violenta de Venezuela. Los inquietantes hallazgos del observatorio revelan que un asombroso 80% de las prisiones venezolanas están efectivamente controladas por reclusos armados, con el personal de seguridad ejerciendo una autoridad mínima o nula, perpetuando una cultura de caos y miedo. Número 2. La prisión del Escorpión, prisión de máxima seguridad de Tora, ominosamente apodada El Escorpión. Construida en 1993, esta imponente prisión de máxima seguridad en Helwan, justo al sur de El Cairo, se ha ganado una reputación por su férreo control sobre algunos de los prisioneros políticos más destacados del país y opositores al gobierno. Dentro de sus implacables muros, figuras influyentes de la hermandad musulmana y del movimiento juvenil 6 de abril languidecen, sus voces silenciadas por las duras realidades del encarcelamiento. El nombre notorio de El Escorpión infunde miedo en los corazones de aquellos que se atreven a desafiar al gobierno. Cada pabellón, en alta seguridad, está completamente separado del resto de la prisión una vez que su puerta exterior blindada se cierra, por lo que los detenidos ni siquiera pueden comunicarse a través de las celdas como lo hacen los prisioneros en prisiones normales, debido a las enormes cantidades de hormigón reforzado que impiden que el sonido viaje. Los reclusos soportan una dura realidad de maltrato, desnutrición y aislamiento. A muchos se les niega el acceso a sus seres queridos y a asesoría legal, llevándolos a medidas desesperadas como huelgas de hambre masivas. Las condiciones extremas han llevado a una crisis de salud. Con más de 1000 prisioneros políticos vulnerables a la propagación de la sarna y otras enfermedades de la piel, su bienestar pende precariamente de un hilo. El entorno opresivo de la prisión ha creado una bomba de tiempo de sufrimiento humano, donde se violan rutinariamente los derechos humanos más básicos. La prevalencia de afecciones cutáneas como la sarna, la psoriasis, la tiña y las infecciones por hongos en la prisión se ve exacerbada por la restricción de suministros médicos y de atención sanitaria, incluidos los tratamientos esenciales para estas dolencias. Incluso productos básicos de higiene como el jabón son escasos, y los prisioneros reciben solo una barra cada pocos meses, que luego se comparte entre varios detenidos. La tienda de la prisión ocasionalmente tiene jabón, pero en cantidades limitadas y a precios exorbitantes, lo que lo hace inaccesible para muchos reclusos, perpetuando así el ciclo de enfermedades. Las condiciones insalubres de la prisión se ven agravadas por una infestación de mosquitos que ha llevado a infecciones generalizadas de malaria entre los reclusos. La sofocante humedad durante los meses de verano agrava el problema, haciendo el ambiente aún más insoportable. El diseño de la prisión asegura que no entre luz solar natural en las celdas, resultando en una grave falta de vitamina D y una multitud de problemas de salud relacionados.
Las temperaturas dentro de la prisión son extremas, alcanzando alturas insoportables en verano y bajas congelantes en invierno, debido a la ausencia de aire acondicionado. Fue diseñada para que quienes entren no salgan de nuevo, a menos que estén muertos, dijo el general de división Ibrahim Abd al-Ghaffar, un exdirector de Scorpion, durante una entrevista televisiva en 2012. Notablemente, la prisión de Scorpion ha albergado a presos de alto perfil, incluidos aquellos acusados de participar en los asesinatos del presidente Anwar el-Sadat en 1981 y del presidente del Parlamento Rifat el-Mahgoub en 1990. Número 1. Campo 22, Corea del Norte. Corea del Norte, infame por su dinastía autoritaria y condiciones de vida extremas, opera uno de los sistemas de detención más notorios, donde el trauma experimentado por los sobrevivientes deja cicatrices duraderas. El ahora desaparecido campo de concentración de Hwaryong, también conocido como Haengyong o Colonia Penal de Trabajo Coalizo número 22, era una instalación de máxima seguridad envuelta en secreto, completamente aislada del mundo exterior. Informes sugieren que este campo de muerte fue cerrado en 2012, pero los horrores que se desarrollaron dentro de sus muros continúan persiguiendo a quienes logran escapar. El campo de concentración de Hwaryong estaba fuertemente custodiado por aproximadamente 1000 personal de seguridad y 500 a 600 empleados administrativos, quienes ejercían un control total sobre la instalación. Los guardias estaban armados con un arsenal de armas, incluyendo rifles automáticos, ametralladoras, granadas de mano, porras, látigos y perros entrenados, para mantener un control brutal sobre los prisioneros. Durante la década de 1990, el campo albergó a un estimado de 50.000 prisioneros, principalmente compuestos por individuos que habían hablado en contra del gobierno o eran considerados políticamente poco confiables, incluidos aquellos sospechosos de deslealtad o disidencia. El exguardia Ahn Myung-chol relata las espantosas condiciones en el campo de concentración de Hwaryong, donde le impactó ver a prisioneros demacrados que parecían esqueletos andantes, enanos y lisiados vestidos con harapos raídos. La apariencia física de los prisioneros era un testimonio del trato brutal que soportaban, con aproximadamente 30% presentando deformidades grotescas, incluyendo orejas cortadas, ojos destrozados, narices deformes y rostros desfigurados por cicatrices profundas y cortes. La brutalidad del campamento era aún más evidente en los aproximadamente 2000 prisioneros que habían perdido extremidades, pero que aún eran obligados a trabajar, incluso aquellos que necesitaban muletas para mantenerse en pie. Los métodos de tortura empleados en Hwaryong eran notoriamente despiadados, dejando a los sobrevivientes con cicatrices físicas y psicológicas permanentes, un recordatorio inquietante de la crueldad implacable del campamento. El prisionero es sometido a un tormento inimaginable, obligado a soportar tortura con agua durante 24 horas, de pie sobre las puntas de los pies en un tanque lleno hasta la nariz, causando un sufrimiento físico y psicológico insoportable. Luego son desnudados y colgados boca abajo del techo, golpeados sin piedad y confinados en una diminuta celda de aislamiento durante días o semanas, sin poder ponerse de pie ni acostarse, con apenas espacio para sentarse. La crueldad continúa cuando se les obliga a arrodillarse con una barra de madera insertada cerca de las corvas, cortando la circulación sanguínea, dejándolos incapaces de caminar y potencialmente llevándolos a la muerte meses después. Son atados a la pared, con las manos fijadas a una altura de 60 centímetros, obligados a agacharse durante horas, con su dignidad y humanidad completamente ignoradas. Informes de experimentación humana en Haengyong-ri revelan aún más la profundidad de la depravación, con prisioneros enfrentando golpizas diarias por infracciones menores, usados como blancos de artes marciales y sometidos a violaciones y violencia sexual desenfrenada, con prisioneras obligadas a someterse bajo amenaza de muerte. La brutalidad e inhumanidad de estas atrocidades desafían la comprensión, dejando a los sobrevivientes con cicatrices indelebles y una prueba de la vergonzosa crueldad del campamento. Gracias por vernos y nos vemos en nuestro próximo video.